Cuando Pablo escribe en Filipenses 4:5 que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, está haciendo referencia a la bondad que debemos proyectar sobre los demás, sea quien sea, y más en concreto a la amabilidad, disponibilidad, buen trato y respeto sin esperar nada a cambio, pero siempre sin renunciar a la verdad del Evangelio. Este espíritu generoso ya fue descrito por el mismo apóstol en Filipenses 2, versículos 1 al 4, respecto a quienes con humildad, comunión del espíritu, afecto entrañable, unidad y mirando por los demás y no por lo suyo propio, son capaces de no exigir sus derechos por el bien común. Jesús lo explicó de otra manera como la regla de oro en Mateo 7:12, al decirnos que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pero Pablo no se refiere a los que nacen con buen carácter como algo genético, sino a la Iglesia configurada por personas pecadoras de diferente carácter que necesitan santificarse progresivamente para alcanzar aquella gentileza. Por eso es imprescindible esta actitud para evangelizar a quien aún no conoce a Cristo, con independencia de que nuestras circunstancias sean o no favorables. Si nos ven amargados o tristes, será complicado que el Espíritu nos use. Por eso es tan importante vivir con el gozo del Espíritu Santo, al no ser un sentimiento, sino una decisión de fe basada en estar llenos de Cristo por medio de la palabra e íntima comunión. Es creer que todo es para bien, según Romanos 8:28, y es creer que Dios solo tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros, según Jeremías 29:11. Por encima de cualquier prueba, por dura que sea, y aunque no comprendamos en ese momento el propósito de la misma en nosotros. De esto se deduce que la gentileza y el gozo están relacionados, ya que poca gentileza sincera podemos ofrecer cuando no nos gozamos de nuestra salvación, y poco gozosos nos sentimos cuando nuestra gentileza no la mostramos o simplemente la forzamos. Esto es algo que seguro nos ha ocurrido alguna vez a todos como pecadores que somos, pero partiendo de este reconocimiento es como podemos empezar a aprender con los medios de gracia que Dios nos ha dado. Sin duda no es tarea fácil sentir siempre el gozo y que nuestra gentileza sea conocida por todos, pero el que no sea fácil no significa que no sea posible por obra del Espíritu Santo. De otra manera, sería absurdo que Dios nos mandara hacer algo que para nosotros resultara imposible. Y es verdad que es más fácil gozarse en el Señor por todo lo que ha hecho por nosotros que practicar la gentileza con quienes nos resultan desagradables por su comportamiento. Porque lo primero es fruto del agradecimiento por algo inmejorable e inmerecido que hemos recibido como es la salvación. Pero lo segundo es mucho más difícil porque es seguir el ejemplo supremo de ternura y mansedumbre de Cristo, como lo describe Pablo en 2 Corintios 10:1. Y esta bondad, paciencia, mansedumbre y templanza o dominio propio que necesitamos, también forman parte del fruto del Espíritu Santo según Gálatas 5, versículos 22 y 23. Sin embargo, esto no significa falta de carácter, pasividad o resignación. Jesús era manso y humilde, pero fue capaz de expulsar del templo a quienes comerciaban dentro del mismo y de dirigirse a los fariseos con duras palabras basadas en la única verdad. Porque el dominio propio para un cristiano es autocontrol o fuerza controlada, no ausencia de ella, y nos permite la capacidad para renunciar a nuestro derecho si ello ayuda a solucionar un problema. Por eso aquel que se empeña en tener siempre la razón acaba perdiendo, la tenga o no, y esto es fruto del orgullo. En este sentido, es vital tener discernimiento espiritual para saber diferenciar lo que verdaderamente importa de lo que no, por la causa de Cristo, y con ello aprender a ceder en nuestros derechos cuando corresponda. De ahí que Pablo en 1 Corintios 6:7 se avergüence del comportamiento de los hermanos dentro de la Iglesia que pleiteaban entre sí ante los tribunales, en vez de resolver la contienda dentro de la congregación. Esto es una derrota frente a Dios y entristece al Espíritu que mora en nosotros, porque, según 1 Corintios 13, por muchas buenas obras que hagamos, la falta de amor las hace inútiles para Dios. Y sabemos que el amor es sufrido, es benigno,
no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La falta de paciencia también nos lleva a la discusión cuando nos ofendemos con facilidad, algo muy común entre nosotros y que quizá esté relacionado con la necesidad de tener la razón. En este sentido, confieso que Dios ha permitido la caída de este hermano que os habla muchas veces para ayudarme a tener paciencia. Tampoco olvidemos que el mal carácter de muchos es fruto de malas experiencias o batallas que libran, o simplemente algo genético. Con esto no quiero justificarlos, pero nos sirve para poder sentir compasión o intentar comprender su situación sin renunciar a la verdad del Evangelio. La asertividad como habilidad nos permite expresar al otro nuestras opiniones o emociones sin agresividad respecto a lo que consideramos que hacen mal. Y la empatía nos permite identificarnos con los sentimientos de los demás para poder gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, como nos dice Pablo que hagamos en Romanos 12:15. El resumen de lo anterior no es que siempre estemos alegres o no podamos estar nunca tristes, porque no podemos renunciar a las emociones como seres humanos. Pero sabiendo que en este mundo tendremos aflicción como nos prometió el Señor, también sabemos que tanto el gozo como la gentileza pueden formar parte de la transformación de nuestro carácter al de Cristo por obra del Espíritu Santo, no por las propias fuerzas. Esta mezcla de sufrimiento junto con el gozo y gentileza nos proporciona la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque es imposible que quien no tiene el Espíritu en su interior pueda comprenderlo. Y para motivarnos a la hora de esforzarnos en la búsqueda del gozo y gentileza, tenemos la revelación de que el Señor está cerca, según nos anuncia Pablo en Filipenses 4:5. Porque como se nos dice en 1 de Pedro 2, versículos 19 al 21, no podríamos soportar tanta injusticia cuando haciendo lo bueno sufrimos. Si esto no fuera aprobado por Dios, pues para esto fuimos llamados, ya que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por ello Dios nos revela que si somos maltratados cuando pecamos y lo soportamos, esto en nada le glorifica. Pero sí le damos la honra de vida si padecemos injustamente por la causa de Cristo, lo cual no impide que podamos defendernos si procede, como hizo Pablo cuando fue injustamente acusado y compareció en Roma ante el emperador. Ver nuestra difícil situación actual a la luz del Evangelio nos ayuda a relativizar y nos conforta frente al sufrimiento, sabiendo que nuestros nombres están escritos en los cielos y en el libro de la vida, y que el Señor volverá para llevarnos con Él. Siendo así, ¿sentiríamos gozo y seríamos gentiles si supiéramos que esto sucederá mañana? Porque quizá vivamos años de penurias, pero seguro que una eternidad de gloria. Todo lo anterior respecto al gozo y la gentileza nos ha sido revelado, entre otros, por alguien que se ofreció para ser humillado, crucificado y muerto, sin culpa ni pecado por todos nosotros, y por alguien que fue azotado muchas veces, encarcelado, enfrentando la muerte, una vez apedreado, padecido de naufragio 3 veces, en peligros de ríos, de ladrones, en ciudades y desiertos, en el mar, entre falsos hermanos, perseguido por sus compatriotas y por los gentiles, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y en constante preocupación por todas las iglesias. Si al menos un hombre pudo, ningún cristiano a día de hoy puede afirmar que no puede sin haberlo intentado. Los medios de gracia que tuvo Pablo también los tenemos nosotros por medio de la palabra, de la oración, íntima comunión y la armadura de Dios. En definitiva, y para acabar, para esto fuimos llamados por Dios.